Me llamo Honoria Beaumont. Tengo 60 años. Me desperté más temprano de lo normal esa mañana. De esa forma en que la cabeza ya está dando vueltas antes de que los ojos se abran del todo. Esa noche era la cena de despedida de Renata. Y quería que todo saliera perfecto para ella. Había elegido el restaurante hace días. Llamé 2 veces para confirmar la reservación. Y ya tenía todo listo para la velada, suponiendo que Renata todavía quisiera que yo estuviera ahí. Porque nunca dijo lo contrario. Se sentía bien tener algo importante que hacer por mi hija en su última noche en Guadalajara antes de partir a Copenhague. Preparé café, parada en la cocina silenciosa, ensayando en mi mente un discursito corto. Nada del otro mundo, solo lo que dice una madre cuando está orgullosa que ojalá su nueva vida le trajera pura alegría. Que yo creía que estaba lista. Trataba de no pensar en cuánto me había gastado para ayudarla a llegar ahí. 160,000 pesos era un dineral para cualquiera, pero a los 60, meterle mano al ahorro es otra cosa. Aún así, lo hice de corazón. El celular vibró justo cuando me sentaba. Esperaba una pregunta rápida sobre el equipaje o el clima. En cambio, vi un solo mensaje de Renata. Mamá, solo familia esta noche. Papá, Brielle y los primos van a estar. Es para que sea algo chiquito, bien privado. Me quedé viendo la pantalla hasta que las palabras cobraron sentido. Las leí otra vez y otra. El aire se me hizo más delgado. Intenté decirme que era un error, una broma mal escrita, algo que tecleó a las prisas. Le contesté preguntando si algo había cambiado. Nada. Pasaron los minutos. No podía dejar de mirar ese mensaje. La frase se me clavó en el pecho como piedra. Solo familia. Como si yo no la hubiera criado. Como si no hubiera trabajado turnos nocturnos, cancelado vacaciones, y ahora vaciado mis ahorros para que tuviera el arranque que yo nunca tuve. Esperé otro texto, algo que explicara, pero no llegó nada. Lo que no sabía entonces era que esto apenas era el principio. Esa noche llegaría un audio que confirmaría mucho más de lo que estaba lista para enfrentar. Dejé el celular con cuidado, como si se fuera a romper, y los años que habíamos vivido juntas empezaron a subir en mi mente. Recuerdo tras recuerdo, llevándome de vuelta a donde todo entre nosotras empezó a cambiar de rumbo. Después de dejar el celular esa mañana, los recuerdos subieron como algo que llevaba mucho tiempo quieto, y de repente rompe la superficie. Renata tenía apenas 8 años cuando Antonio y yo nos separamos. El divorcio fue tenso, lleno de juntas frías y palabras cortantes. Pero yo traté de mantener a Renata alejada de todo eso. Recuerdo a Antonio diciendo, se va a adaptar, como si con eso se arreglara todo. Recuerdo que asentí porque estaba demasiado cansada para discutir. Durante años, sentí que la crié sola. Antonio venía, sí, pero entraba y salía. Rápido para agarrar las partes divertidas de ser papá y más rápido para devolverme las difíciles. Cuando se volvió a casar, conocí a su nueva esposa, Brielle, en un evento de la escuela. Tomó la mano de Renata de inmediato, sonriendo demasiado cálida. No veo la hora de conocerte, dijo, como si hubiera estado esperando toda la vida para ocupar un lugar que yo todavía sostenía con uñas y dientes. Renata, que tenía como 10 años, se comió la atención. Brielle dice que su casa está más ordenada. Me soltó una vez mientras dejaba la mochila junto a la puerta. Me reí, pero las palabras se me quedaron clavadas. En los años siguientes, las historias de Renata cambiaron. En vez de mamá, adivina qué pasó en la escuela. Escuchaba, papá me llevó de compras. Brielle me ayudó con el proyecto. Oh, dicen que tal vez vayamos a Disneylandia este verano. Mis aportes eran más calladitos, lonches armados, lavado de ropa a medianoche, aventones a prácticas tempraneras, 2 trabajos para cubrir lo que Antonio se olvidaba de pagar. Nunca me quejé. La constancia es rara, la gente deja de notarla. Hubo señales que elegí no ver. Renata llegó una vez de la fiesta de cumpleaños de su papá con una foto grupal. Me la dio orgullosa. Antonio, Brielle,
los abuelos, los primos todos sonriendo. Yo no salía. No me invitaron. Papá dijo que seguramente estabas ocupada, dijo Renata. Me tragué el dolor y le dije que se veía padrísima. Otros momentos se colaron igual de sigilosos. Una cena de cumpleaños que se me pasó. Una tarjeta navideña, firmada solo por Antonio y Brielle. Y una kermés de la escuela, donde me enteré de que ya habían tomado fotos familiares, sin avisarme cada vez, un pasito sutil lejos de mi lugar en su vida. Renata se encogía de hombros. Pasó rápido, decía, pero el tono distante era nuevo. Para cuando terminó la prepa, la brecha se había vuelto rutina, la casa de su papá llena de emoción. La mía llena de responsabilidades. No lo cuestioné. Trabajaba, ahorraba, aparecía. Y en algún punto de esos años, algo sutil cambió entre nosotras, reconfigurando lo que ella esperaba de mí y lo que ya no sentía que necesitaba. Estaba lavando trastes una tarde tranquila cuando Renata llamó. Su voz explotó por el altavoz, brillante y sin aliento. Mamá, me aceptaron. Copenhague me dio el sí. Me sequé las manos rápido. Renata, qué bárbaro. Cuéntame todo. Se lanzó con detalles del programa de diseño, los profes que admiraba, la oportunidad de vivir afuera. Se le notaba cuánto lo deseaba. Unas horas después, Antonio me llamó él mismo. Todo un logro, dijo. Estamos bien orgullosos. Pero antes de que pudiera contestar, agregó. Claro, el programa sale caro. Brielle y yo todavía estamos viendo el presupuesto. Era el mismo tono de siempre el que calladito me devolvía la responsabilidad. Renata pasó al día siguiente, caminando de un lado a otro en la sala. La colegiatura ya está cubierta, pero todo lo demás, el vuelo, el depósito, ropa de invierno, no sé cómo le voy a hacer. La miré, viendo la preocupación en sus ojos. ¿Cuánto necesitas para lo básico? Se sentó despacio. Mucho. Solo el vuelo pasa de 20,000 pesos. El depósito del DEPA son 60,000. Y necesito una laptop nueva. Mínimo 18,000. Más la visa, muebles, todo. Sabía que estaba dando rodeos, tal vez esperando, tal vez dando por hecho. Respiré hondo. Renata, yo lo cubro, dije, tragándome la inquietud de tocar mis ahorros de emergencia. Quiero que tengas esta oportunidad. Lo demás lo resolvemos juntas. Me miró fijo. Segura, mamá, es un chorro. Ya le doy una vuelta, dije. No le conté qué significaba meterle mano al dinero que guardaba para imprevistos médicos o reparaciones. Cuando empezamos a sumar, la lista creció: botas para la nieve, un abrigo grueso, materiales de arte, sábanas para el DEPA. Al final, sumando vuelo, depósito, laptop y lo esencial, salió exactito 160,000 pesos. Renata me abrazó fuerte. Eres increíble, susurró, pero al soltarse, ya hablando de lo que planeaba con la familia de Antonio antes de irse, algo en su tono se alejó más que nunca. Pasé casi toda la semana antes de la cena de despedida, tratando de que todo quedara de lujo. A Renata le encantaba un Italianas chiquito cerca del río en Zapopan, así que llamé. Hablé con el gerente y armé un menú sencillo con sus platillos favoritos. Hasta me compré un vestido nuevo, nada del otro jueves. Solo algo que se viera bien para una mamá despidiendo a su hija hacia una vida nueva. La mañana de la cena, estaba planchando ese vestido cuando vibró el celular. Esperaba un mensajito rápido sobre la hora o un recordatorio de algo que necesitaba empacar. En cambio, el mensaje estaba frío en la pantalla. Mamá, solo familia esta noche. Papá, Brielle y los primos van a estar. Acabo de enterarme de que tiene que ser algo íntimo, así que por favor no vengas. Se me cerraron los dedos alrededor del celular. Miré las palabras, segura de que estaban fuera de orden, que algo se autocorrigió mal. Llamé a Renata de inmediato. Contestó al cuarto timbre. Hola, mamá. Mira, es que esta noche tiene que ser algo chiquito. Por favor, entiende. Renata, ¿qué es este mensaje? Una pausa, un suspiro chiquito. Es que
Se supone que sea bien íntimo. Van los papás de papá, mis primos. Brielle propuso que fuera solo el núcleo. Cerré los ojos. Pensé que yo era parte de eso. Su voz se puso plana y cuidadosa. Mamá, no es personal. Es lo que tiene sentido. Todos ya van a estar ahí. Entonces yo sobraría. Se me apretó la garganta. No lo negó. Por favor, entiende. Papá y Brielle piensan que así es más sencillo. Ahí estaba el tono ensayado. Los bordes suaves que usaba cuando no quería hacerse cargo de sus decisiones. Casi podía escuchar a Brielle aleccionándola. Mantén la calma. Sé amable. Va a aceptar. Ya hice la reservación. Dije bajito. Lo sé. Papá se encargó. La voz de Renata titubeó con algo como culpa, pero pasó rápido. Tengo que seguir empacando. Hablamos después. Cuando colgó, sostuve el celular un rato largo. Algo viejo y conocido se removió dentro de mí, un dolor que me había tragado por demasiados años, subiendo ahora, negándose a quedarse abajo esta vez. Después de que Renata colgó, me quedé en la mesa de la cocina, con el celular todavía en la mano. El dolor era filoso, pero debajo había algo más viejo, algo que había ignorado por demasiado tiempo. Recordé el año en que Renata cumplió 15. Antonio organizó una cena de cumpleaños y me dijo, es más fácil si lo hacemos aquí. Cuando Renata me mostró las fotos después, dijo, Brielle pidió el pastel. A todos les encantó. Mi nombre nunca salió, aunque yo había pagado la mitad de la fiesta sin que me pidieran. Estuvo la vez que Renata trajo un folleto de la universidad. Brielle piensa que este programa me queda mejor, dijo, ya doblando el que Antonio y yo habíamos elegido juntos. Le dije que explorara todas las opciones. Asintió cortés y de todos modos siguió la sugerencia de Brielle. Hasta cosas chiquitas pesaban. Cuando Renata necesitaba consejos sobre clases o trabajos, decía, déjame checar primero con Brielle. Como si yo solo sirviera para la logística. Cuando se le olvidó mi cumpleaños un año, se rió. Papá y Brielle estaban planeando algo para mí esa semana. Todo se revolvió. Acepté todo. Me dije que estaba bien, que Renata solo navegaba 2 casas, pero la verdad era más simple. Me había convertido en la mamá de la estabilidad, mientras buscaba conexión en otro lado. Pensé en las noches incontables que me desvelé ayudándola con proyectos. Las mañanas que la llevé a la escuela antes de mi primer trabajo. Las fiestas que pasé sola, porque la familia de Antonio ya tenía planes. Esos momentos se juntaron ahora en mi pecho. Pesados e innegables, subiendo con la misma fuerza callada que llevaba años acumulándose. Para la noche, la casa estaba en silencio de una forma que hacía que cada respiro se sintiera fuerte. Me senté en mi escritorio con todos los documentos regados delante, la confirmación del vuelo, el contrato de renta de Copenhague, las transferencias programadas para los primeros 3 meses de Renata. Mi nombre estaba en todo. Mi dinero sostenía todo. Mi presencia, al parecer, no la querían ni cerca. Abrí primero la reservación del vuelo. La agente de servicio sonaba cansada. Habrá una penalización de 10,000 pesos, explicó. Está bien, dije. Cancela el boleto. Una pausa. Luego tecleo. Listo, señora. El resto regresa a su tarjeta. Cuando colgué, me temblaban las manos, pero no solo de miedo. Algo más firme empujaba. Luego vinieron las transferencias bancarias. Saqué los pagos programados, renta del primer mes, servicios, seguro médico, todo automático. Le di pausa a cada uno. El sistema pedía confirmación. Apreté sí hasta que me dolió el dedo. Miré el contrato de Copenhague un rato largo antes de marcar el número del final. Contestó una mujer, con acento cálido pero de negocios. Necesito quitarme como codeudora del contrato de mi hija, dije firme. Por favor, confirma el cambio con el casero y mándame los documentos ya. Eso anulará el acuerdo a menos que ella califique sola. Respondió, entiendo. Otra pausa. ¿Está segura? Sí. Dijo que mandaría un documento en minutos. Cumplió, llegó un correo pidiendo mi firma. Al enviarlo,
Mi responsabilidad se esfumó con una sola línea de confirmación. 11:32 todos los pagos pausados. 11:54 codeudora removida y Brielle bloqueada. El tiempo permitió los retrasos del sistema. Abrí mis mensajes y bloqueé a Brielle. Mi pulso se calmó por primera vez en el día. No era alivio, exactamente, más bien espacio. Un claro repentino dentro de mí, donde algo apretado por fin se soltó. Me recosté, respirando despacio, sin saber que en unas horas llegaría un audio que revelaría cuán hondo era el abismo entre Renata y yo, y confirmaría una verdad que llevaba años tratando de no escuchar. Acababa de apagar la lámpara junto a la cama cuando vibró el celular otra vez. Casi lo ignoré, pensando que era otro mensaje a medias de Renata, pero vi el iconito de audio, un voz nota, enviado a las 11:58. Dudé antes de darle play. La voz de Renata llenó el cuarto, apurada e irritada. Es que no quiero que esté ahí. Ok, me da pena. El lado de papá es mi familia de verdad. Mamá siempre pone todo tenso. Se me cortó el aliento. Siguió, más bajito, como hablando contra la almohada. Brielle dijo que sería raro si aparece después de todo lo que planearon. Y tiene razón. Solo quiero que esta noche se sienta normal. Se oyó un ruido, como si a alguien en el cuarto le pasara algo. Renata suspiró. Mira, sé que pagó un chorro de cosas, pero eso no significa que tenga que meterse en todo. No le pedí que lo hiciera sobre ella. El clip cortó de golpe. Por un momento, creí que había escuchado mal. Lo puse otra vez. Las mismas palabras, el mismo tono molesto, desdeñoso, seguro. Me da pena. No es familia de verdad. Pone todo tenso. Miré la pantalla, repasando los últimos meses en mi cabeza, cada forma que llené de noche, cada recibo, cada decisión que tomé para ayudarla a dar el paso a la vida que decía querer. Y en algún punto de todo eso, se había alejado más de lo que me daba cuenta. Apareció un segundo mensaje debajo del primero. Renata, mamá. ¿Estás despierta? Tenemos que hablar. Por favor, contesta. No lo abrí. Puse el celular boca abajo sobre la cobija. El cuarto de repente demasiado callado. La verdad acomodándose en mí con un peso que se sentía devastador y extrañamente firme. Renata llegó a mi puerta justo después de las 9 de la mañana siguiente. No tocó, golpeó. Mamá, abre. Su voz se quebraba entre enojo y pánico. Cuando la dejé pasar, ya estaba llorando. ¿Por qué hiciste eso? La aerolínea dice que cancelaron mi vuelo. El casero le mandó correo a papá diciendo que el contrato ya no vale. ¿Qué pasa? Me hice a un lado, dándole espacio. Me quité de todo lo que pagué. Arruinaste todo. Soltó. Me voy mañana. No, dije bajito. Se suponía que te ibas mañana. Esos planes ya no me incluyen. Me miró temblando. No puedes decidir eso así. Contaba contigo. Contabas con Milana. Corregí, antes de que pudiera responder. Llegó Antonio a la puerta, entrando con una llave que guardaba para emergencias. Su timing era tenso, como si hubiera estado siguiendo la conversación. Brielle lo siguió, los ojos dando vueltas por el cuarto como buscando dónde pararse más segura. Mamá, esto está fuera de lugar, dijo Antonio cortante. Nos tomaste desprevenidos. Lo miré fijo. Me dijeron que no soy familia. Actué en consecuencia. Ese texto se entendió mal, insistió. No fue así. Respondí. Y tampoco el audio que ella mandó por error anoche. A Renata se le drenó la cara. ¿Qué audio? Tomé el celular y le di play. Sus propias palabras llenaron el cuarto. No quiero que esté ahí. Me da pena. El lado de papá es mi familia de verdad. Brielle dice que pone las cosas raras. Renata se tapó la boca. Antonio se frotó la frente. Brielle miró al piso. Cuando terminó la grabación, dejé el celular a un lado. Dijiste lo que sentías. Lo escuché. Mamá. No quise. Renata dio un paso, pero la voz se le quebró. Solo estaba desahogándome. Estaba estresada. Brielle dijo,
Antonio le lanzó una mirada a Brielle. Ella se quedó callada. Renata lo intentó otra vez. Es que no sé cómo explicarlo. Tú siempre estás tan tranquila, como si nada te afectara. Me hace sentir chiquita. La familia de papá es ruidosa y desordenada y... Más fácil que yo, pregunté. No con reproches, sino con honestidad, asintió sin remedio. Sé que me quieres, pero a veces siento que no doy el ancho contigo. Brielle me dijo que juzgarías la cena, o que pondrías a todos incómodos, y yo le seguí la corriente. Brielle habló al fin, voz delgada. Solo trataba de ayudarla a mantener la noche sencilla. Me volví a Renata. Anoche dejé de pagar lo que esperabas, pero no dejé de quererte. Son cosas distintas. Los hombros de Renata cayeron. ¿Y ahora qué? No voy a financiar tu vida más, dije suave. Pero si quieres una relación, una de verdad, no de obligación, aquí estoy. Tú y yo podemos reconstruirla. Despacito, con la neta, sin que nadie más decida cómo debe verse. Renata se secó los ojos. Eso quiero. De veras. Asentí, calmándome tanto como a ella. La base entre nosotras se había abierto de par en par, pero tal vez era la primera vez que nos veíamos sin la sombra de nadie más en el cuarto. 6 meses después. La tormenta de esa noche se había calmado en algo más claro. Renata igual se fue a Copenhague, pero con un presupuesto mucho más apretado. Trabajaba medio tiempo en un cafecito cerca de su campus y rentaba un cuartito en vez del depa de una recámara que habíamos planeado. Cada mes, sin fallar. Me mandaba un pago chiquito, a veces 1,000 pesos, a veces 2,000. Las cantidades eran simbólicas, pero la constancia no. Cada transferencia venía con un mensajito corto. Gracias por darme espacio para crecer. O sé que te debo más que dinero. Sus palabras se sentían menos ensayadas cada vez. Antonio llamó una tarde y me dijo que había pedido el divorcio. Brielle se pasó de lanza. Dijo, la forma en que hablaba de ti, de Renata, no estaba bien. Había arrepentimiento en su voz, pero también alivio, como si una tensión vieja por fin se hubiera roto. Mi propia vida se abrió en formas calladas e inesperadas. Me metí a un taller de alfarería. Empecé a caminar con un grupo de vecinas y descubrí que me gustaban las noches en que nadie necesitaba nada de mí. Guadalajara se sentía distinta, ahora más ligera, abierta de una forma que nunca me había permitido. Luego, una mañana fresca, Renata llamó desde el otro lado del mundo. Mamá, dijo, sin aliento de emoción, quiero que vengas a visitarme. Ya chequé las fechas y la reservación está a tu nombre, solo tuyo. Por primera vez en mucho tiempo. Eso se sintió suficiente. Si seguiste el camino de Honoria y algo te resonó, recuerda darle like al video y suscribirte. Ayuda a que historias como esta lleguen a quien las necesita.